Este fin de año tuve la oportunidad en el mes de diciembre de pasar en el Cantón Baños. Algo muy importante, estimados amigos. Estaba conversando con algunos colegas y me decían cuán importante es el día de hoy la inteligencia artificial para cada uno de los trabajos. Incluso uno de ellos me decía que para el ámbito turístico ya se utiliza mucho la inteligencia artificial para los guías y para aquellas personas que van a conocer el Cantón Capatán. Pero yo hago una pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial para ustedes? Bueno, la inteligencia artificial es una capacidad computacional que nos permite automatizar procesos, ¿no? Pero algo interesante que hay que ver aquí es que el Banco Mundial, por ejemplo, explica que las inversiones en este sector recién han arrancado, por lo que en los próximos años tendremos la inteligencia artificial metida hasta en los zapatos. Y lo que más me llamó la atención ahí es, recuerdo claramente cuando yo era estudiante, bueno, hace muchos años atrás, por supuesto, ¿no? No tanto, pero bastante, ¿no? 1970, 1971, yo empezaba a estudiar en la Escuela Católica González Suárez, aquí de la ciudad de Ambato. Yo creo realmente que era un cajón rectangular en el cual venía el profesor, profesora, nos dictaba la materia, nosotros teníamos que aprender, entre comillas, a la agüita. Veníamos, dábamos la clase y en ese instante la lección tenía el 0, el 5, el 10 o el 20 correspondiente. Pero el día de hoy ha cambiado mucho. ¿Por qué razón? Porque me doy cuenta que muchas veces nosotros somos influenciados teóricamente, pero en cambio la práctica es muy diferente. Claro, bueno, es que también... Perdón, pero verán, yo había escuchado, justamente hablaba yo había actualmente escuchado lo del homeschooling. ¿Ustedes habían escuchado sobre eso ya? Claro, está de moda en los países Ecuador. anglosajones también, ¿no? Pero aquí ya hay homeschooling. Incluso se está dando ya algunas personas de Guayaquil, Quito, Cuenca, etcétera, se están adhiriendo porque no necesitas ir obviamente presencial a la escuela y los niños están teniendo ya más tiempo para hacer cosas extracurriculares, se podría decir, y eso les ayuda obviamente para fomentar ya las habilidades que cada uno tiene. Y esto es interesante lo que tú nos mencionas, porque también lo que John nos dice es lo que está pasando ahora, ¿no? Antes la educación estaba como que guiada mucho a la memorización, a repetir todo lo que teníamos en el cuaderno, y ahora más se basa en razonamiento, lógica, tratar de entender las cosas, interaccionar en grupos de trabajo, ¿no? Y esto también es por los avances tecnológicos, ¿no? Ahora muchos expertos explican que el futuro del mundo del trabajo está dado por la inestabilidad, porque no se sabe qué cambios van a haber. Hay cambios tan sorprendentes en la Es muy tecnología. diferente a lo que era en nuestro tiempo, ¿no? Te comento algo, por ejemplo, el día de hoy cuando uno se escucha hablar de la manera como estudian en Singapur, cómo estudian en Finlandia especialmente, en Helsinki, cómo estudian en Japón, se dice que los primeros años ellos se dedican directamente a la formación de valores, a la formación de disciplina, a la formación de solidaridad. Es decir, que no van directamente a hacer la bombita, el palito, yo amo a mamá, papá, ni mucho menos. Ellos dicen, bueno, vamos a ver, tenemos aquí un aula y en el aula vamos a dejar limpiecito todo para que no haga el trabajo el señor conserje. Entonces estamos hablando de otro tipo de ideas de lo que es la educación. Especialmente lo que me llamó la atención es en Finlandia y me quedé sorprendido, ¿no? Ellos piensan más bien en el trabajo en equipo, en la solidaridad, en el cuidado del medio ambiente. Ojalá nosotros también esas prácticas podamos aplicarlas aquí en nuestro medio. Desde el principio no se inicia a aprender las cosas de tecnología, ni mucho menos, sino aprender a ser un ente netamente social para servir a la colectividad. Claro, es que esto es importante porque, ¿qué nos dicen? Que como la tecnología va desarrollándose muy vertiginosamente y automatiza los procesos, lo más importante es la parte humana, pues. Y esto tiene mucho sentido porque si nosotros vemos en las empresas, ¿cuál es la fuerza que mueve a las empresas? La fuerza de ventas. Entonces el vendedor es el líder del mercado, pues el vendedor es el que hace la plata en la empresa. ¿Y cómo vende el vendedor? A través de habilidades blandas, ¿no? A través de tener un buen speech, a través de moverse entre los clientes, gestionarse. Entonces eso ninguna computadora lo va a hacer, ¿no? Por eso, como decía John, es tan importante las habilidades blandas, ¿no? Porque ahora todo ya está un poco automatizado y va a estar cada vez más, ¿no? Incluso nos dicen que 2025 va a ser el año donde salgan los gestores automáticos, o sea, entes guiados por la IA que nos van a decir todo cada momento. El celular te va a decir, te estás acercando a una parte con tráfico, ten cuidado. O te van a decir, por acá está un incendio, ten cuidado. O te van a decir, hay una super oferta de vuelos de este rato. Entonces la IA te va a ir hablando constantemente y va a ser una revolución, ¿no? Va a ser una revolución. Pero yo me voy al ámbito también que debemos ver incluso entre los países más desarrollados que salen en números, está Singapur. Y yo no sé si ustedes saben de Singapur cuál es la metodología de ellos. Y se llama lineadura. No sé si han escuchado de eso tal vez. Porque la verdad me gustó mucho porque en Singapur sí son súper responsables y ellos se basan en una, se puede decir como una metodología. Ellos no pueden estar sin hacer nada en todo el día. Tienen que todo su tiempo estar sumamente ocupados. Los niños empiezan desde los 2 años. Pero también nos vamos a la otra parte negativa, que son los suicidios.
Y eso es algo que yo me quedé pensando y dije, oh my God, o sea, ellos están en una parte muy buena, porque Singapur antes era un país muy pobre y ahora es una de las pequeñas potencias que ya hay, pero en cambio también tienen bastante suicidios porque ellos les exigen tanto, es tan exigente el régimen que tienen que estar ocupados todo el tiempo, sino aprendiendo un idioma, otro idioma o más clases, y esto etcétera. También pasaba en Japón, ¿no? Sí, en todas las economías asiáticas desarrolladas en tienen todo, este fenómeno. sí. ¿no? Y ustedes me traen a colección algo muy interesante cuando yo daba mis charlas de motivación. ¿Qué es lo importante para el ser humano? Ser exitoso. Ah, perfecto. ¿Pero qué es el éxito en la vida? El éxito en la vida es tener carros, terrenos, tener dinero, viajar, etcétera. O el éxito en la vida es tener salud, tener un cónyuge, tener hijos, saber que cuando vos llegas a un sitio te está esperando alguien con los brazos abiertos. Entonces, la educación tiene que ver mucho también con el éxito de la persona. Una persona exitosa puede ser un señor albañil que coge sus recursos económicos, llega a casa y comparte la felicidad de tomarse un cafecito o un arrocito en la noche acompañado con un huevo frito, con un tomatito, etcétera. Pero en cambio una persona que puede tener mucho dinero para comer a la noche un caviar posiblemente, pero no tenga con quién compartir. Entonces, ese aspecto del éxito también es algo muy importante que nosotros debemos analizar. Y otro aspecto clave también en nuestro medio, por ejemplo, nosotros nos enfatizamos mucho en el estudio de los niños, en el colegio también, de cuestiones netamente fórmulas o algunos conceptos que en la práctica se han dado cuenta que no son tan válidos. Te quiero poner un ejemplo. Yo comprendí en ese momento, ¿no?, el trinomio cuadrado perfecto, la ecuación de la recta, cuando las parábolas, geometría analítica, etc. Y vos te pones a pensar durante toda tu vida, ¿eso te fue útil? Decía el profesor, no es útil para usted posiblemente porque no es ingeniero civil, pero en cambio le enseñó a razonar en su debido momento. ¿La educación debe concebirse de esa manera o de otra forma? Es que también es lo que decimos siempre, ¿no? La educación está desligada totalmente del trabajo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi formación como economista, muchos números, mucha teoría, y en la oficina solo Excel. Ahora que ya tengo mi propia empresa, ya hago análisis de datos, como que más utilizo las cosas que me dieron, pero de primer momento son totalmente diferentes las cosas que tú aprendes y lo que tú vas a desarrollar después, ¿no? Y ese es uno de los problemas graves de la educación, y yo considero, John, que esto es uno de los problemas graves de los emprendedores, que no tienen una formación financiera, lo que tú siempre nos comentas, no tienen una formación de empresarios, y eso mismo les hace fracasar, porque ahora tú vas con un joven que te dice, quiero trabajar en el sector público, quiero tener un empleo, y ese tiempo se acabó en el país, ya el sector público no existe, ahora tienes que hacerte tu negocio o vas a sufrir como empleado. Entonces yo siempre soy muy sincero con la gente, les digo, el peor consejo que les dan es busca un empleo, porque tú tienes que emprender, tú tienes que salir adelante, ver cómo hacer tu negocio. Ese es el nuevo mundo que tenemos ahora. Pero ¿qué pasa? La educación les está fallando a la gente. No, mira, yo verás, primero me baso en que creo que la educación viene desde la casa. Porque, mira, podemos tener un emprendimiento. ¿Y qué pasa si nos topamos con un estafador? ¿Y qué ha pasado actualmente? En bienes raíces hay muchos estafadores. Entonces, sí, es un emprendimiento, pero es con una persona estafadora. Entonces, esta persona sí, tal vez se educó, etcétera, y tiene su negocio, pero no tiene ética. Entonces, es algo muy importante en la educación y en la formación de todas las personas, que viene algo desde casa, acompañado del profesor, y como decía justamente John, todo viene ligado a valores. En Finlandia, por ejemplo, que se liga mucho al trabajo en equipo, pero sí a la ética, a la moral, a los valores, para que ya que esté formado el niño y sepa lo bueno y lo malo, podamos fluir con la educación. Porque la educación sí, son conocimientos que muchas veces nos sirven o no nos sirven en el diario vivir. Por ejemplo, y como tú decías, ahora se maneja mucho Excel, yo más manejaba Excel. En mi caso me pasa exactamente lo mismo. Yo terminé una maestría en finanzas, actualmente no la he puesto mucho en juego. Sí me ayuda porque también hay otra parte que te basa la suerte. ¿Qué es la suerte para ustedes, chicos? Espera, antes de que ustedes inicien, la suerte para mí... Estás preguntando y luego te respondes. Yo mismo me respondo para que ustedes me digan si está bien o está mal. Verán. Para eso es la belleza del programa. Obvio. No, verán, chicos, yo leí algo y que decía que la suerte viene acompañada de conocimiento y exactamente. Y aparte, con eso nosotros vamos a poder optar por oportunidades, con el conocimiento que tengamos. Esa es la suerte, que cuando ustedes tienen conocimientos, tenemos más porcentaje o más posibilidad, se podría decir, para coger esa suerte, para captar esa oportunidad, para que venga hacia nosotros. Pero yo, ¿cómo hago si emprendo y no tengo ética, no tengo valores, no tuve una buena formación? Para mí la educación viene desde que soy niña y mi mamá me crió. Yo podría hacer un resumen de esa primera parte, estimados amigos.
En la escuela se debe formar correctamente al niño con principios, con valores, para que tenga esta persona una formación adecuada para que en el futuro pueda ser no únicamente un ente que genere economía para sí mismo, sino que genere estabilidad en el entorno, que genere realmente una rentabilidad social, que cuide el medio ambiente, porque es algo muy interesante que se ve en países desarrollados, ¿no? Y especialmente ahora en los milenios, en los centenarios con mayor razón, que dicen ellos, bueno, yo le apuesto a la empresa o compro productos de esa empresa, siempre y cuando ellos cuiden el medio ambiente, protejan la naturaleza. Entonces, pero eso no nos dejemos solamente a los profesores, también es cuestión a los padres de familia. El padre de familia es esencial ahí, cuando se levanta muy por la mañana, ser ético, ser responsable, ser disciplinado. Un niño, cuando está correctamente formado, desde que tiene 3, 4, 5 años de edad, créanse que va a ser un niño que va a apoyar a la colectividad, y ya de grandecito va a ser una persona completamente útil a la sociedad como tal. Y más que eso, el ejemplo, ¿no? Porque yo tengo el ejemplo de mi hijito, y él me decía, papá, ¿qué voy a hacer de grande? Me decía, él tiene 12 años. Yo le digo, como muy matemático y economista que soy, los datos muestran que si yo y tu mamá tenemos el doctorado, tú probablemente tengas el doctorado. Y si yo tengo más suerte con mi negocio y es más grande, probablemente tú no quieras ser empleado de nadie y te pongas tu negocio. Y algo quiero recalcar a lo que dijo John, que es muy importante los valores, la educación, enseñarles el respeto, darles el ejemplo. Pero yo veo que una falencia bien grande que tenemos nosotros ahora en la educación es la educación financiera. Porque la gente ahora está quebrada, está endeudada, no tiene esta habilidad que tenían nuestros mayores de guardar el dinero, de organizarse. Entonces eso le afecta bastante a las personas, y podemos ver esto en los altos índices de endeudamiento. O sea, la gente, por ejemplo, en fin de año se hace un festín de deuda y gasta y no planea las cosas. Entonces, sin un correcto manejo financiero, es imposible que salgas adelante como persona, y peor con un negocio. Y esto está muy abandonado en la educación. Cuando en la educación le dicen, vamos a hacer un presupuesto, te vamos a enseñar a llevar tus ingresos, tus egresos, y es que es algo esencial, es algo esencial. Yo al comienzo que estaba con mi negocio trataba de llevar las cuentas en la mente, totalmente imposible. Si no tienes registros confiables, no te prestan ni plata en el banco. O sea, es algo que debes tú llevar muy bien, tener mucho cuidado, saber cómo organizarte, tomar un contador, algo. Y es que si la gente no tiene una educación financiera, es imposible que se desarrolle. Entonces, ahí hay mucho que trabajar en las capacitaciones, ahí hay mucho que trabajar con la gente. Cristian y Mary, y les voy a dar un dato muy interesante, y algo que yo concibo como tal. En el Ecuador no existe la carrera para la materia educación financiera. Aquí en el Ecuador lo que podemos hablar es matemáticas financieras, que es una cosa muy diferente a educación financiera. ¿Qué es matemáticas financieras? Tú eres economista, tú eres ingeniero de finanzas. ¿Qué vemos de matemáticas financieras? Vemos ordinaciones, combinaciones, interés compuesto, vemos fórmulas, etc. Pero es que eso no es educación financiera. Y eso nunca lo vas a usar. Y el asunto es que, por ejemplo, cuando estamos en clases, nos da el profesor, qué sé yo, con tanto de capital, a tanto tiempo de interés, a cuántos meses den el resultado, sacamos el resultado, inmediatamente tiene 2 sobre 2 o tiene 1.5 porque casi igual al resultado. Pero eso no es en la práctica, porque en la práctica yo tengo que ver qué es educación financiera. Y cuando hablamos de educación financiera, tenemos que ver, por ejemplo, cuántos habitantes somos aquí en Ambato. 380.000 habitantes. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Cuántas personas corresponden a los millennials en el Ecuador? 3.700.000 aproximadamente. Qué importante. Un estudio de mercado, ¿qué producto voy a sacar? Eso ya es educación financiera. Claro, y lo importante también es que esta educación financiera que nos dan, matemática financiera, está dada de una manera tan ortodoxa que es inútil el rato que tú estás en el mundo real, ¿no? Y se supone que si tú recibes esto de interés, tasas preferenciales, tú luego vas a usar eso, pero nunca, la gente ni siquiera sabe cómo endeudarse. Entonces es una paradoja esta situación, ¿no? Y sabes que mucho de esta situación nace de que la gente tiene miedo a hablar sobre el dinero y no conoce el valor del dinero. Porque yo, por ejemplo, toda mi vida traté de ser un lector consumado, y yo le tenía en mal plan a los libros de superación personal, a los libros de educación financiera, y ahora ya como empresario me he reencontrado con esa lectura y puedo decir sin miedo que es la lectura más valiosa de mi vida. Leí El hombre más rico de Babilonia, y Padre rico y Padre pobre, y revolucionó mi mente más que cualquier libro. Y qué es más, toda persona que pase por mis manos le hago leer El hombre más rico de Babilonia. Es que son consejos tan importantes
importantes que uno debe tomar en cuenta, no solo para un éxito de un negocio o un emprendimiento, sino para el éxito en tu vida. O sea, y es algo revolucionario, ¿no? Es algo revolucionario hablar de eso ahora en un mundo donde toda la gente se preocupa del estudio, de pronto de la educación, pero no de una educación práctica, ¿no? Claro, yo creo que más que educación financiera, nosotros deberíamos decirles a las personas que lleguen a la educación del ahorro. Creo que se va a familiarizar más con la persona, porque cuando escuchan educación financiera, ellos piensan eso: interés simple, interés compuesto, riesgos, etcétera, bla, 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 y no, ¿para qué me sirve? Entonces, si les decimos como que vamos a educarte para que ahorres, o una educación para el ahorro tuyo o para tu futuro, lo van a tomar de una forma como, a ver, entonces, ¿cómo ahorro? A ver, enséñame a ahorrar, o ¿cómo puedo invertir? Claro, desde otro enfoque. Desde otro enfoque. Porque yo creo que estamos todavía en esa parte, que se podría decir como pasada, que nos basamos con términos ortodoxos o términos que siempre manejamos, más técnicos se podría decir, pero yo creo que para llegarles a las personas tenemos que hablarles del ahorro, cómo invertir, cómo emprender, en qué te educaste, qué te gusta, cuál es tu habilidad. ¿Por qué no basarnos ahora en la educación actualmente, como ya les mencionaba hace un poquito atrás, unos minutos atrás, las habilidades de las personas? Ya no el conocimiento como siempre veíamos, que 2 más 2, 4 y se acabó. O sea, no hay otro número que no sea 4, porque no podemos decir que 2 más 2 sea 3, no podemos. Es algo técnico. Es algo técnico. Pero tú dijiste algo muy importante, hablaste de las clases de ventas que hay en este momento, Cristian, de los vendedores como tal. Te quiero poner un caso muy interesante. El día de hoy, ¿qué es lo que está pasando con la educación? Cuando hablamos de educación financiera como tal, los vendedores son una piedra medular dentro del accionar de una empresa como tal. Pero sabes que el día de hoy ya no se vende de la manera arcaica que se vendía hace muchos años. Hay mucha informática en esto, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy hay muchos millennials. ¿Y el millennial cómo compra el día de hoy? El millennial hace el showrooming o hace el web rooming. ¿Qué ha sorprendido? ¿Qué es el showrooming por un millennial? Que primero va a ir al local, coge la tela posiblemente, palpa el carro que va a comprar, ve la llanta, el neumático, etcétera, ve a las personas que están alrededor. Luego de eso regresa a su casa, coge el celular y compra el producto a través del celular, el showrooming. Claro. Sí. Y otro tanto, Cristian, perdón que te corte en ese mensaje, que me parece muy interesante, el web rooming. ¿Qué es el web rooming en cambio? Que ellos primero cogen el celular, cogen la computadora y están viendo ellos los diferentes productos de diferentes empresas, y luego ahí ellos ven los comentarios, las sugerencias de las personas que han comprado el producto. Luego de que ellos ven ese particular, ven si es que la empresa esta es buena o es mala, lo comparan con el accionar de otras empresas más, y luego de eso van a realizar la compra. Es el día de hoy lo que estamos marcando en lo que es la educación. En cambio, en ventas, que ya vamos directamente no a lo que me enseñaron a mí, sino a lo que nuevamente está pidiendo el mercado. Y es lo que vemos ahora, ¿no? Porque todo negocio debe tener una presencia digital ahora, ¿no? Y eso yo trato de enfatizar mucho a mis clientes, ¿no? Porque me dicen, hazme unas publicidades o hazme un plan de ventas. Les digo, pero primero debes tener presencia digital. Entonces, todo lo que tú hagas, todo servicio que tú ofrezcas debe estar en las redes sociales. Tú debes promover tu negocio. Y hay algo que se llama el storytelling, que te dan mucho en marketing, que es tu saber generar un contenido que sea ameno para la gente, para que te compren un producto. Entonces, yo le insisto mucho a la gente, métanse en las redes sociales. Si el negocio no está en las redes sociales, no va a tener un éxito. ¿Por qué? Porque ahora si nosotros nos damos cuenta, antes veíamos tele, veíamos radio, leíamos periódicos, pero ahora pasamos 5 o 6 horas al día en las redes sociales. Entonces, afortunadamente, las redes sociales tienen publicidad gratis. Tú te haces tu publicidad en Canvas, publicas, y si estás haciendo esto de manera constante, te van a llegar clientes. Entonces, es algo muy esencial. Y yo le decía a alguien que daba cursos de aquí de Ambato, que me ofreció dar unos cursos, le digo, saquemos un programa de marketing para la gente mayor, digo, para enseñarle a usar el celular, enseñarle a hacer publicidades y que suba a sus redes sociales, porque la gente tiene los negocios, pero no se está publicitando. Bueno, chicos, entonces yo creería que si nos vamos a las ventas, que ahora también son online, ¿ustedes creen que la educación también se puede hacer online y qué tan buena puede ser? A mi criterio no, online no da resultado, especialmente en los primeros años. Tal vez a nivel superior puede ser, pero yo quisiera también compartir una experiencia, ¿no? Me decían unos amigos que estuve en Pan el fin de semana, como les dije, a fin de año, oye, John, ¿y materias tradicionales como historia, como geografía, como biología, como química, como física, será necesario que nos den el día de hoy? ¿Qué opinan ustedes?
Yo creo que sí. Si nos vamos incluso hasta la geografía, si yo me voy de viaje, dónde está, cómo se maneja ese país, etcétera, o historia, de dónde vengo, por qué vengo, son muchas cosas que vienen del pasado y yo creo que como por conocimiento cultural. Por cultura general. Una cosa es la cultura general y otra cosa es que nos sea útil. Pero es interesante lo que dice John, porque si tú te pones a ver, la gente de las empresas más grandes del mundo ahora no acabaron el celular, no acabaron la universidad, entonces nos sirve la educación formal, es indispensable. O a Henry Ford cuando le hacían una pregunta, ¿no? Le preguntaban, ¿qué sé yo? ¿Cuál es la velocidad de la luz? Lo que sea, no se preocupe, ahorita le doy, a ver usted, venga, usted es mi empleado, venga por acá, ¿cuál es la velocidad de la luz? Y para de contar el asunto, ¿cuál es la gravedad en este punto? Entonces hay gente que en realidad dice no, yo no quiero esta fase, me interesa más otras actividades. Lo que le pasaba con Soichiro Honda, ¿no? Soichiro Honda se especializó específicamente en lo que es el pistón como tal, no le interesaba nada más del carro, y cuando quería algo adicional les llamaba unos sustentos. Y esto es importante porque nosotros asociamos la educación con el ingreso y de pronto no es así, porque ahora por ejemplo vemos mucha gente que ha estudiado las maestrías y ni trabaja, hay sobreoferta de estos programas y la gente ni siquiera tiene una buena formación por lo que paga. Entonces, ¿está relacionado estudiar más con tener un buen ingreso? No necesariamente. Entonces, y yo quiero recalcar algo que es muy importante y nadie lo nombra. Nuestros padres, nuestros abuelos tenían más claro el panorama respecto a la educación, porque antes no era muy común tanto ir a la universidad. La gente se ponía a sus negocios, se hacía comerciante, se desarrollaba por otros lados, y ahora es la educación formal, porque la educación formal, pero de pronto hay otras vías, ¿no? Hay otras vías. De pronto, yo admiro mucha gente que sale del colegio y me dice, no, yo tengo esta idea de negocio y me voy a hacer, y he conocido gente así, y es impresionante. Me dicen, no, yo voy a vender tal cosa y ya tengo mi idea, y le digo, este man va a ser millonario. Y un asunto, Meli. Necesariamente las personas que sacan 10 sobre 10 en la materia en el colegio, en la universidad, triunfan en la vida, o aquellas personas que posiblemente sacan menos nota, que son vagos entre comillas, triunfan en la vida, en los negocios. Yo creo que todo se trata de querer salir adelante, sea que sacaste 10 o sea que sacaste 0, creo que todo depende de las ideas que tú tengas a futuro, de cómo lo forjes. Y bueno, a veces puedes tener suerte con conocimientos o no, pero si tú quieres algo en la vida y te propones lograrlo, lo vas a hacer. Pero de pronto la educación no es tan esencial, la educación formal, ¿no? Porque de ahí estarse educando constantemente, adquirir información, aprender, sí es esencial, pero una educación formal no es un requisito para tener un buen ingreso, más ahora que el empleo está deteriorado, que la economía va mal y necesitamos emprendedores, negocios, empresas, gente que tenga nuevas ideas y promueva cosas nuevas, ¿no? Y que cree empleo. Entonces podemos hacer un resumen. Los niños necesitan forjarse desde los 3, 4 años de edad en valores, principios, apoyo social, cuidado del medio ambiente. Necesitamos aprender materias que nos daban tradicionalmente, como historia, química, geografía, etcétera, no solo por cultura general, sino que también nos puede servir a nosotros cuando estamos en un mundo globalizado. Y algo interesante, no importa sacar 10 o 7 o 6 en la universidad, lo importante es el hecho de que una persona quiere realizar las cosas y su objetivo y la actitud para poder conseguirlas, ¿verdad? Pues ya es la educación formal que siempre nos han dado, sumarle a esta educación digital, ¿no? Esta nueva educación sobre las nuevas tecnologías que es totalmente indispensable ahora, ¿no? Listo. Listo, chicos, he aprendido hoy mucho de ustedes. Gracias. Ha sido un bonito encuentro. Gracias. Como hoy nos acompañaron en este programa, no se olviden de acompañarnos en el siguiente programa de Los Especialistas, donde hablaremos de temas de economías, finanzas, emprendimiento y negocios de una forma coloquial, entre amigos, compartiendo experiencias. Cuídense, nos vemos. But what I just saw, I can't